Tuve una maestra muy buena en cuarto grado que me ubicó socialmente, es decir, mi pedagogía es social porque yo era socialista, digamos, porque esta maestra era socialista y me enseñó a buscar las ideas, los sentimientos, más que otra cosa, más que una pedagogía teórica, era una pedagogía humanista. Estudié en la Escuela Normal de Lomas de Zamora, de la que tengo muy lindos recuerdos. Tuve como profesora a Lidia Bassi. Su pedagogía era positivista. El padre era positivista y yo entré en la pedagogía positiva. Ahí la influencia, me parece, no es tanto por el lado del positivismo en general, sino por el movimiento de la escuela nueva, por el movimiento escolanovista, de la escuela activa, y formando parte de un movimiento también muy heterogéneo en nuestro país, donde las influencias del escolanovismo eran argentinizadas y eran aplicadas inclusive por sectores de izquierda muy radicalizados. Una de mis preocupaciones cada vez que entro en el mundo de la pedagogía es la formación docente. Sin formación docente inteligente, bien hecha al nivel de lo que el país necesita, no sucede nada. Formar al maestro es como formar al ser humano y por lo tanto tiene que tener riqueza de ideas, riqueza de principios. El maestro tiene que ser creador, desde luego, tiene que ser creativo y entonces tiene que estar permanentemente a la búsqueda de ideas y de formas de trabajo. Ganas de trabajar, esto es lo que creo que es lo primero que hay que tomar de la pedagogía de Iglesias y meterla de lleno en los centros de formación docente. Los maestros tienen que tomar de lo que está escrito, de lo que está en todo el mundo, tomar lo que les sirva para manejar ideas didácticas, pedagógicas, ¿no? Y eso no daña de ninguna manera su capacidad creativa. Yo nací maestro y escritor, ¿no? La pasión por la lectura me llevó a la pasión por escribir, por contar, y no fantasías, sino realidades. Lo que él hacía era pensar sobre lo que estaba haciendo, escribir sobre lo que estaba haciendo, y de esa manera, digamos, formuló su propuesta, ¿no es cierto? Tiene aspectos, si se quiere, originales y aspectos compartidos con otros maestros innovadores o que experimentaron, como las hermanas Cossetini en Rosario, como Gesualdo Sosa. Él le interesaba, por supuesto, difundir su experiencia y bueno, en ese sentido es un maestro autor de obra, tiene varias publicaciones, pero creo que sobre todo le interesaba que lo que él proponía se utilizara. He sido un gran lector, bueno, esto de acá es una consecuencia. Como lector aprendí todo el oficio y toda la pasión del maestro.
Cuando Luis Iglesias es ascendido a supervisor, de alguna manera se abren para él posibilidades de reflexionar sobre su pedagogía en otras instancias. El periódico Educación Popular, que él comienza a publicar como uno, digamos, de sus directores en el año 1961 y que publica hasta el año 1976, es una instancia que puede ser considerada como otra vertiente de su reflexión pedagógica. Éramos de la época de José Ingeniero. El ideal para nosotros era permanente el deseo de hacer de la educación una fuerza poderosa y rica. Así que el ideal nos unía. Como institución hemos seguido bastante esto de respetar a los chicos, el respeto es fundamental, el que sean partícipes de la escuela, el que vengan y trabajen en un clima de libertad me parece súper importante y creo que humildemente hemos seguido los pasos. Él nos inculcó el hábito de leer, nos dio una manera de ver la lectura con gusto, con alegría. Y nos sirvió para siempre, para siempre. La verdad que nos sirvió para siempre. Yo en mis libros que tengo de Luis Iglesias, que los he buscado por todos los parques y negocios usados que pude encontrar, los tengo todos escritos por mí, porque en los márgenes, en los costados, porque son mis problemas los que están puestos ahí. El ser maestro es fundamentalmente ser investigador, ser apasionado por la búsqueda, por encontrar el camino y por hacer el camino. El camino se encuentra caminando. Yo tendría que presentar mis libros. Acá está un maestro caminando. En la vida de todas las personas hay influencias totalmente decisivas, ¿no? Y la influencia de mi escuela primaria tiene ese carácter en mi vida, ha sido una cosa extraordinaria, una cosa realmente extraordinaria. Me dio cosas que mi casa jamás habría podido darme, una fruición de la vida, una satisfacción de aprender, de descubrir. Y eso es lo que hace que en los momentos importantes de mi vida, cuando yo tropiezo con dificultades y tengo que enfrentar problemas en mi trabajo docente, en mi vida familiar o en cualquier otro aspecto, yo apele siempre a esa experiencia de la escuela. Siempre encuentro ahí como respuestas, no verbales, pero impulsos, definiciones, sostén. Olga llega a la escuela con esa pasión, con ese deseo inmenso de conectarse con la gente y con el barrio, y se encuentra ahí con un grupo de maestros que ya trabajaban, por supuesto, en esa escuela. El gran prodigio inicial de Olga fue conseguir lentamente, poco a poco, que esos maestros comprendieran esos postulados de la educación, se hicieran sensibles a las ideas que ella aspiraba a aplicar dentro de las experiencias en la escuela. Los planes de enseñanza eran los planes del Estado, pero vivificados diría yo, permanentemente, por una experiencia con la vida circundante, con la gente, con las circunstancias,
De manera que barrio, paisaje, escuela convivían en una armoniosa fraternidad. O, pasando a otro género, a los propios habitantes que tenían sus personajes interesantes. Podía ser el albañil que construye una casa, el carpintero que trabaja en su taller, podía ser el viejo poblador que conocía todos los avatares del crecimiento de la pequeña ciudad, a quienes los niños entrevistaban. Desde que iniciaba el niño la escuela, se le ponía en las manos el uso de la acuarela. Entonces, la mancha elemental de pronto adquiría forma y sentido. Y a medida que pasaban los tiempos y la madurez del niño se acentuaba naturalmente con esas observaciones, la riqueza de los medios expresivos se hacía cada vez más evidente. Por tanto, no debe asombrar que sus cuadernos fuesen todos diferentes, porque respondían a una manera personal de observar y de ver. Así eran los mapas, o las observaciones que hacían sobre la naturaleza, la fauna, la flora, los suelos, o los personajes del barrio, que enriquecían totalmente su visión. No había maestros de plástica, no había una clase de arte especial. El arte estaba en el vivir cotidiano, porque la sensibilidad estaba en el vivir cotidiano. Y así era el canto, y así era la música, y así eran los juegos rítmicos que inventaban en el teatro de niños. Quería limitar la obra de la escuela si se creyera que únicamente se refería a esta expresión plástica derivada en distintos caminos, en distintos senderos. Había también una formación solidaria con el medio, con el pueblo, con la gente, a través de las misiones culturales que los niños realizaban a los barrios, llevando temas que pudiesen interesar a sectores un poco postergados de la sociedad y de la vida. El agua, los insectos dañinos, ciertas precauciones que había que tener para decantar el agua, para evitar epidemias. Cuando estos niños fueron hombres, crearon una cooperativa para ellos, cooperativa de adultos. Y cuando se les preguntó cómo se les habían tenido esa idea, dice, la aprendimos en la escuela de la señorita Olga. Hasta los 30 años yo viví en una ciudad del interior, Rafaela, donde mi padre fue maestro de generaciones.
El campo circundó mi vida, por tanto. Y yo vine a Rosario a trabajar como maestra en la escuela que dirigía Olga en Alberdi. Y empecé otra historia. Trabajé con un grupo de niños de 8 o 10 años, inquietos, inestables, que necesitaban con frecuencia ser estimulados, sacados al patio, debajo de los árboles, y el aire y el sol y los árboles, alguna breve conversación, los tornaba apacibles, equilibrados en sus movimientos, en sus preguntas, en sus pequeños trabajos. Un día me piden un cuento. Y yo recuerdo un cuento clásico donde la protagonista es una niña que está bajo un hechizo que consiste en hilar una gran cantidad de lino para quebrar ese encantamiento. La niña está presa en una torre, llora porque sabe que no va a poder cumplir con la magnitud de ese trabajo, y se aparecen los pájaros que hablan y le preguntan: ¿por qué lloras? La niña cuenta sus quejas y los pájaros responden: no llores, nosotros vamos a ayudarte a hilar tu lino. Y efectivamente el lino fue hilado, el encantamiento fue roto, la niña fue liberada. Al terminar el cuento, miro la cara de los chicos y se me ocurre preguntarles: ¿ustedes saben imitar el canto de los pájaros? Aparecieron algunos decididos que me dijeron: sí, sabemos el canto de la palomita, pero así, humildemente, digo: bueno, si saben imitar el canto de las palomas, vamos a hacer la música de las palomas. La paloma cuando canta que está cerca, la paloma que responde cuando está lejos, los gorriones que están agrupaditos todos, listos para su piar. Yo voy a indicar con las manos cuando canta la paloma que está lejos, la paloma que está cerca, cuando hacen diálogo las dos y cuando entran los gorriones. Ustedes tienen que estar muy atentos. Y empezó el juego mágico así, de esa manera. Y aquel año, recuerdo, que aquel grupo de acaso postergados niños pasó a un primer plano expresivo haciendo su canto de los pájaros. Era el venteveo, la calandria, el canario, el zorzal, el hornero, el paraguayito, la corbatita, la tacuarita, toda una cantidad de pájaros de cantos verdaderamente sutiles, delicados o estridentes, que los chicos reconocían, porque este era un paraíso virginal, donde el chico era el dueño del barranco, de las frondas, de los caminos arbolados, donde se sentían libres, de manera que incorporar el canto de un pájaro a su voz era casi, diría, una cosa natural, una cosa sensible, concedida por el paisaje y por el ámbito a la capacidad creadora o expresiva de un chico. Esta experiencia
duró 15 años. Desde 1935 a 1950. La experiencia cesó por decreto. ¿Por qué se acaba todo? ¿Por qué no sirven las experiencias de los demás para conducir eso a un plano más alto, más acorde con la sociedad y con los hombres? Ya no va el gran maestro a dar la gran clase magistral. Está simplemente acompañando un proceso de aprendizaje con un grupo de personas que no saben más o menos que él. Sí, o sea, el maestro debe entender que es un guía. Debe entender que va sembrando, que va guiando, que va poniendo oportunidades y excusas para que el niño explore, trabaje y se sienta motivado e interesado. Por lo tanto, a mi modo de ver, el término educación es confuso y parte desde un lugar arrogante. Por ejemplo, educación viene de educere. Educere significa sacar. Si yo soy profesor, quiero que el niño saque algo, saque lo mejor de sí. Pero eso incluso es arrogante, porque es un poco violento que tú saques lo mejor de ti, que yo te haga sacar lo mejor de ti con mis educaciones. Yo propongo cuidar en lugar de educar. Cuidar solo hay un modo, o cuidas o descuidas. Educar hay muchos modos, pero cuidar no. Una capacidad de aceptar el fluir de la vida. Porque esto es la vida, no es otra cosa, ¿no? Y no tener como la intención de enseñar en todo momento. Un buen camino es abandonar la pequeña omnipotencia que suelen tener los docentes, de creer que llevan algo que enseñar a sus alumnos. Sí, necesita hacer un gran trabajo de humildad y de observación para poder percibir a cada niño en su proceso y cuidarse de no ser un obstáculo para él. La clave no está en los materiales, los recursos, las metodologías, los contenidos o los currículums y planificaciones, sino en la forma, en la relación, en las personas y su forma de ver la educación, su manera de entender la vida, la niñez y el aprendizaje. Podemos capacitar miles de docentes e invertir millones en materiales y nuevas metodologías, pero el secreto es la mirada de cada ser humano sobre los otros, lo que hace y lo que es. ¿Vale? Es abrir ese corazón puro, externo que uno tiene y hablar con claridad. Eso es lo único que necesitan los niños y a partir de ahí es la comunicación. Todo lo que ellos ven que tú eres a través de la verdad, ellos lo escuchan. Un docente que no cambia su actitud, que no cree en lo que va a hacer, es muy difícil que tenga resultados. El principio básico de todo cambio es cuestionar lo que yo creo. Y esto nos da miedo. Es decir, yo no puedo cambiar manteniendo lo que creo. Y por lo tanto, en cierto sentido, o de un modo simbólico, tengo que morir. Mi visión de la vida tiene que morir para hacerse mejor. El aprendizaje es una continua transformación y difícilmente podremos acompañar y colaborar en el aprendizaje ajeno si no aprendemos por cuenta propia, si no nos enfrentamos al cambio interno, a nuestra historia personal, a lo que nos condiciona. Y la pedagogía logosófica se basa en eso, que es algo muy natural. No se puede dar lo que no se tiene. O sea que todo lo que se quiere enseñar tiene que tener el aval de la propia experiencia, el aval de la propia vida. Los que están enseñando vienen de una educación represiva. Por lo tanto, los maestros que enseñan no saben cómo gestionar sus propias emociones. Por lo tanto, no pueden enseñarlas. La clave está en que cada generación tiene una responsabilidad para mí. Una responsabilidad esencial, que es ser ejemplo de lo que hace en su vida. Ser ejemplo de una vida lo más integral posible.
Es como que los educadores cuando estudian los van convenciendo de que la educación es así, ¿no? Y entonces tienen menos capacidad de cuestionar la educación. Pero no son felices, pero no la pasan bien, pero no disfrutan de su trabajo. Es muy importante empezar a mirar qué estoy sintiendo yo cuando estoy educando. ¿Me estoy sintiendo en paz? ¿O me estoy sintiendo en conflicto? El cambio en los maestros, pues en la misma línea que los padres, exactamente, es descubrir su propio ser, su propio potencial, en descubrirse más allá de las creencias y de la educación que han recibido. Por lo tanto, eso exige un trabajo interior muy grande, tremendamente grande. Pero sobre todo es un camino de autoconocimiento. Un maestro, para ser maestro, tiene que estar en un continuo proceso de autodesarrollo. Un trabajo muy profundo de sensibilidad, de conciencia, de armonía, de alegría, ¿no? Para atreverte a llamar maestro. Porque si el docente sigue temiendo el mañana, si el docente sigue dudando de sus capacidades, no lo va a poder orientar al chico. Si realmente en la educación no eres feliz, no estás educando. Entonces el docente también tiene que amar todo lo que ha vivido hasta ahora, para precisamente darle la vuelta y transformarlo. Cuando vos estuviste realmente conectado con los chicos, salís de esas clases como rejuvenecido, lejos de irte de la escuela cansado, te vas con un montón de energía. Mucha gente que quiera ser maestro porque le dé ganas de jugar, que quiera ser maestro porque le dé ganas de abrazar, que quiera ser maestro porque le dé ganas de aprender de los chicos. Yo pienso que realmente ser maestro es un privilegio en esta vida, porque es como meterte en la fragua todos los días. Es el contacto con la vida misma, es como estar como en la naturaleza en su estado más puro. ¿Cómo puede un docente transmitir felicidad y realización personal si el sistema mismo lo considera un número? Lo que la escuela hace con los niños, también lo hace con los maestros, a través de sus premios y castigos, puntuaciones, limitaciones, su burocracia. Ahora, cuando nosotros decíamos que los chicos crezcan en libertad, también los docentes debían estar en libertad, ¿no? El docente tiene un rol que tiene que recuperar. No porque el Estado se lo concede, sino porque él lo toma. De hecho, eso implica, por ejemplo, que en este colegio no existe un director. Hay una dirección colegiada, los profesores tenemos que ponernos de acuerdo. No hay a quien echarle la culpa. Si una reunión no es tan fructífera, es responsabilidad de todos. Porque no hay un jefe, un director, alguien que defina. De hecho, todos los días, al final del trabajo, nos reunimos, compartimos más o menos 1 hora y media, 2 horas, en la que conversamos sobre los temas del día. Y yo no sé si se sostendría esta experiencia si no hubiera ese trabajo por detrás, ¿no? No solo esta reunión nuestra de las mañanas, sino que después todos los días en el almuerzo también nos reunimos para hablar de los chicos, evaluar, digamos, hacer una evaluación general del día y de cada uno de los grupos, o tratar algún tema si hubo alguna situación particular que atender. La tarea de la educación es tan compleja que uno solo no lo puede hacer. Esto es un trabajo en equipo. Una educación verdaderamente democrática confía en que los niños decidan sobre su aprendizaje, en que los padres sean libres de decidir y participar en la educación de sus hijos, y en que los maestros elijan qué camino desean tomar en cada aula, en cada escuela. Solo de esa manera nos aseguramos que la educación responda directamente a las necesidades de cada persona, familia y comunidad. De esta manera, no hay una receta perfecta, un método para todos, sino tantas propuestas como experiencias libres y autónomas existan.